Chicos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, en nuestro curso de psicología, vamos a ver la tercera parte, ahí está, la tercera parte de nuestro tema de sexualidad. Bien, en esa parte sí vamos a ver pues algunos aspectos que involucran el acto sexual y también, ojo, la parte de las consecuencias cuando uno desconoce sobre estos temas, cuando no toma conciencia, ¿no? Cuando lo ve prácticamente como algo a la ligera o como un juego. Ese tema realmente conlleva también a que se pueda realizar, ya sea cuando las personas cumplen, ¿no? Cumplen una edad adecuada, es decir, estamos hablando de personas adultas, de las cuales pues puedan llevar a cabo también esto de aquí, y para ti básicamente es una forma de conocer, de tener en cuenta pues estos aspectos que vamos a ir abordando acá. Bien, entonces vamos a iniciar. Tenemos por aquí la primera parte. Cuando hablamos de respuesta sexual, chicos, nos vamos a referir básicamente a lo siguiente. Son nuestras conductas sexuales relacionadas al interactuar con otras personas. Básicamente, ojo, hablamos de interactuar, quiere decir pues quizás en el caso de poder relacionarnos con otras personas, ya sea pues algún tipo de comunicación, pero si lo hablamos dentro de esta conducta sexual, lo vamos a llevar pues al acto, ¿no? Entonces, si hablamos también de conducta, tiene que ver pues aquí básicamente una atracción. Dicha atracción debe sentirse hacia otra persona. Bien, entonces ese es un tipo de respuesta sexual o acto sexual, ¿no? Es ello. Bien, ahora, ¿cómo pues o qué es lo que hay dentro de este primer punto llamado respuesta sexual? Bien, tenemos a alguien muy importante llamado Helen Kaplan. ¿Ya? Helen Kaplan habla pues con respecto a la respuesta sexual que hay una fase muy importante, ¿no? Esa es la fase 0. Para Helen Kaplan, la fase 0 tiene que ver mucho con que haya el deseo, primero, ¿ya? Con que haya el deseo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Para esto, para el inicio de este pues, acto sexual, tiene que haber un interés. Es eso, ¿no? Interés, ¿ya? El interés que siente una persona hacia otra. ¿Bien? Pero a partir de la fase 1 hasta la fase 4, existe una pareja de esposos llamado William Masters y su esposa Virginia Johnson. Bien, entonces ambos se encargaron de poder investigar con respecto al acto sexual, ¿ok? A pesar de que esto sigue siendo hasta la actualidad un tema realmente tabú, porque en muchas sociedades es todavía complicado, ¿no? Complicado de poder dialogar sobre estos temas. Entonces, sin embargo, tanto Williams como su esposa Virginia decidieron pues simplemente investigar en qué consiste y asimismo llegar a los demás, en este caso a nosotros, la información que es importante también conocer cuáles son las consecuencias de, a lo que mismo te decía, ¿no? A la consecuencia del desconocimiento, ¿no? De algunas situaciones. Bien, entonces veamos a partir, ojo, la fase 1, el deseo, es propuesta ¿por quién? Por Helen Kaplan, ¿no? Y a partir de la fase 1 hasta la fase 4, por los esposos William Masters y por Virginia Johnson. Bien, dentro de ambos, bueno, mencionan que la fase 1, por ejemplo, se inicia con lo siguiente, ¿no? La fase 1 se inicia con la excitación, ¿ok? Muy bien. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos del término excitación? Simplemente viene a ser aquella en la cual pues se produce un tipo de
reacción, hay como una reacción o una respuesta, ¿no? Entonces, frente a algo, claro, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo, se podría llamar que hay, frente a esto, hay una erección. Y bueno, la erección simplemente es cuando empieza a haber, pues, irrigación de sangre en el órgano reproductor del hombre, ¿no? Bien, entonces ahí está. Lo he puesto con ese colorcito azul y rojo, ¿ya? Ojo, no estoy hablando de estereotipos, pero para que los puedas identificar. Bien, entonces en el caso del varón, tiene que ver aquí, ¿qué cosa? La erección es cuando hay una irrigación de sangre en el órgano reproductor del hombre. ¿Listo? Y en la mujer se llama lubricación, ¿no? Entonces la lubricación viene a ser la secreción de fluidos también en el órgano reproductor femenino, ¿ok? Esos son los términos. La siguiente fase es la fase número 2. La fase número 2 es la siguiente. El término orgasmo, ¿bien? Orgasmo. Cuando nosotros hablamos del orgasmo, prácticamente hace referencia al punto de mayor satisfacción, ¿sí? En el ser humano, ¿no? Entonces, ojo, es por decir, ¿no? Tiene que haber, aquí para que lo comprendas, hay un deseo, es decir, hay un interés, viene, ¿no? Vamos a hacerlo como en una escalerita, ¿ya? Primero hay ¿qué cosa? Hay un deseo, hay un interés, luego sube, ¿no? La excitación sube, y luego aparece, ¿no? el famoso, pues, o lo que se le llama el orgasmo, que es el que se mantiene prácticamente, ¿ok? Se mantiene ese punto, ¿no? Se sigue manteniendo en esa elevación. Ahora, dentro de la fase 3 hay una variación, ¿ya? ¿Cuál es esa? Ahí nos estamos refiriendo al término de meseta, por ejemplo, ¿ya? Ahí está, entonces, ¿qué habíamos dicho? Primero, ¿ya? Empieza el interés, ahí está, ¿no? La fase 0, interés o un tipo de deseo. Luego viene, sube la excitación, sigue dentro del orgasmo, se mantiene, ¿ya? Se mantiene. Y en la meseta, perdón, es así, ¿no? En la meseta podemos hablar que hay como esta pequeña elevación, ¿no? Ahí está, así, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Y eso prácticamente es como hablar, pues, de de mantener esta fase. En el caso del hombre, por ejemplo, se le llama, ¿no? Eyaculación. Y esto tiene que ver con el ascenso, ¿no? Con el ascenso o con la máxima sensación que pueda haber, pues, de placer, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con que el hombre aquí, pues, realiza en la eyaculación el botar ¿qué cosa? Los espermatozoides, ¿no? Eyaculación es simplemente aquella en la cual ya salen los espermatozoides, ¿sí? Entonces, la meseta, recuerda, es el ascenso máximo, ¿ya? Es el ascenso máximo de sensación del placer, ¿ya? Por eso te decía ahí. Y luego, en el hombre se le llama eyaculación y es cuando salen los espermatozoides, y en el caso de la mujer se le llama multiorgásmica, ¿no? Que quiere decir que prácticamente prácticamente el placer es repetitivo en la mujer, ¿no? Puede haber en varias ocasiones. Y la última fase, la fase 4, ¿ok? Se le llama resolución, ¿no? Es como decir ya el fin, pues, a este proceso, ¿no? ¿Te acuerdas? Deseo, excitación y orgasmo por acá. Te hablamos de meseta y luego la resolución, la caída, ¿no? Prácticamente es cuando se decae ya este tipo de acto, ¿no? En el caso de decae en la mujer, ¿ok? Y en el varón, sobre todo, hay un periodo retractivo, ¿no? Es decir, ya culmina prácticamente el acto sexual, ¿sí? En el varón se llama periodo retractivo. Entonces, bueno, básicamente es esto, básicamente con respecto al acto sexual, estas son las fases que hay. Ahora,
Veamos, sin embargo, esto debería llamarse como, bueno, ¿no? El acto sexual dado, vamos a olvidarnos un poquito de lo que quizás está surgiendo en la actualidad, ¿no? Hablar de, por ejemplo, de bisexualidad, ¿no? Y otros términos, sino simplemente nos vamos a enfocar aquí que este es el acto que se da entre el hombre y la mujer. Cuando, ojo, estamos hablando de una etapa pues de adultos, ¿no? Cuando ya son personas adultas que asumen y conocen ya, saben las consecuencias, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, por ahí tiene algún tipo de descuido, entonces hablaremos de consecuencias que pueden ser estas, ¿no? Que en muchos casos pues es bastante terrible, ¿no? Lamentable esta situación por quizás desconocimiento del tema, ¿ya? Entonces, como esto se da pues entre el hombre y la mujer, ¿ok? En muchos casos aparece también las parafilias. Las parafilias son alteraciones de la sexualidad relacionados con aquello que genera excitación con carácter distorsionado. O sea, prácticamente estamos hablando de que son patologías lo que vamos aquí. Te lo digo así, en sí las patologías vienen a ser como enfermedades, trastornos, ¿bien? Problemas mentales. Y eso no es normal. Lo que vamos a ver a continuación no es normal, no es sano en una persona, sea hombre o sea mujer, no es sano, ¿ya? Y esto es un problema el cual necesita pues un tipo de tratamiento o de ayuda especializada, ¿ya? ¿Cuáles son entonces estas parafilias que en las personas que tienen problemas mentales ocurren? Vamos a verlos, ¿ya? Por aquí. La primera es la pedofilia, ¿no? ¿Y en qué consiste, pues, la pedofilia? Recuerda que todo esto que vamos a ver, las parafilias, tratan de buscar el placer en otro tipo de elemento diferente. Por ello te repito que no es normal, es una patología, es un problema muy grave, ¿no? La pedofilia, por ejemplo, es cuando se busca el placer en niños, ¿no? El adulto busca el placer en niños. No, definitivamente eso no es normal, ¿no? Porque recuerda que hemos visto que el acto sexual se da en personas adultas, pues, en ambos, ya conscientes, ¿no? Pero aquí, de un adulto a un niño, no es normal, no es sano, no es prácticamente algo, pues, es todo lo contrario, ¿no? Es visto como de una manera incorrecta, ya hay un problema muy grave, te repito, ¿ok? Entonces, esa es la primera alteración, ¿no? La pedofilia. Otro también es la zoofilia, por ejemplo, ¿ya? La zoofilia tiene que ver con que se busca un placer en los animales, por ejemplo, ¿no? O sea, las personas, ambos, puede ser hombre o mujer, ¿sí? Igual también en el caso de la pedofilia, ¿no? Busca el placer en animales. Lógico, ¿no? Tampoco es normal. Bien, ¿qué más existe? La necrofilia, ¿ya? La necrofilia busca placer, adivinen dónde, en los muertos. Así es, ¿no? Mira tú, nada sano, ¿verdad? Seguimos. ¿Cuál más? Por acá, la siguiente, ¿no? Se llama voyeurismo, ¿ya? El voyeurismo. ¿Y en qué consiste? Buscar placer solamente al mirar, ¿ya? Al mirar quizás, en este caso, ¿no? A una persona, por ejemplo. Ese es el voyeurismo, ¿ya? Siguiente, el fetichismo, ¿ya? Y el fetichismo es la persona que busca placer con las cosas, ¿no? Con las cosas, el objeto o la prenda de otra persona, por ejemplo, ¿ya? Eso se llama fetichismo, ¿ya? ¿Qué más existen? Otros, el sadismo, por ejemplo, y el sadismo es la persona, ¿no? Que busca en el momento del acto poder maltratar a la otra persona,
¿no? En muchos casos agredirla, golpearla, insultarla. Ya, esa es una persona que tiene un problema llamado sadismo. Bien, seguimos. El masoquismo, ¿ya? Y el masoquismo tiene que ver, por ejemplo, con la persona que permite, ¿no?, ser maltratada. Podríamos hablar, ¿no?, tanto de hombres como de mujeres. En la actualidad, por ejemplo, en nuestras noticias, en el día a día, se ve mucho este término, ¿no? Sobre todo eso donde las mujeres, según las estadísticas, no es algo que yo esté mencionando, son maltratadas, por ejemplo, ¿no? Y no dicen nada, también, ¿no? O sea, el no decir, el no denunciar, porque recuerda que provienen de personas que tienen una patología que no es normal, no es sano ni saludable, ¿no? Entonces, permitir que otra persona te haga daño también implica un problema, pues. Dejar que tu pareja te lastime, te golpee, te agreda, te trate mal, ¿no? También conlleva, por ejemplo, en ese caso, que la persona tiene un serio problema, ¿no? También puede ser un problema de autoestima, pues. ¿Quién va a permitir que tal vez te agrede, ¿no? ¿Dónde está el respeto hacia ti mismo, hacia tu cuerpo? ¿Bien? ¿Okay? Entonces, eso es masoquismo, por ejemplo, ¿ya? Bueno, seguimos. ¿Qué más hay por acá? El parcialismo. El parcialismo tiene que ver con cuando una persona busca o siente placer por una parte del cuerpo, ¿ya? Por una parte del cuerpo de la otra persona, ¿ya? A eso se le llama parcialismo, ¿sí? Y la última, que se llama ahí es el nombre, fronteurismo, ¿sí? Fronteurismo quiere decir cuando las personas, por ejemplo, buscan frotarse con otras. Solamente con frotarse o rozar también, la palabra, ¿no? Frotarse o rozar. Por ejemplo, antes de la pandemia era muy, quizás por ahí en las noticias era muy común las denuncias que hacían, por ejemplo, en los buses llenos, ¿no? Donde venía una persona que estaba mal de la cabeza, ¿no? Una persona enferma que subía al carro simplemente para rozarse con su parte íntima, para rozarse con otra persona. Entonces, eso, por ejemplo, también es un problema, es una enfermedad, es un trastorno, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Estas son algunas de los aspectos, podríamos llamarlo así, aspectos negativos que ocurren también dentro de la sexualidad. ¿Bien? Ok, muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre en muchos casos cuando las personas, pues, no tienen, ¿no?, conciencia sobre ese tipo de acto sexual? Puede ocurrir muchas enfermedades, pueden haber por ahí infecciones, ¿no? Entonces, veamos cuáles son las consecuencias de que esto se tome a la ligera, que se haga sin pensar. Por ello te repito que esto solamente se da en personas, ¿no?, adultas, que ya toman las mejores decisiones, ¿no? Son conscientes de lo que van a hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Cuando uno desconoce, puede tener pues diversas, ya te había dicho por acá, una infección o una enfermedad, por ejemplo, ¿no? O la última, puede adquirir el VIH, ¿no? Que sabemos que da, pues en este caso, a la enfermedad, ese es el virus, en el cual pues surge la enfermedad llamada el SIDA, ¿no? Y el SIDA ya pues realmente es una enfermedad que se va desarrollando por este virus en el cual el cuerpo ya no tiene defensas, ¿no? Ya no tiene ningún tipo de defensas. Y eso trae pues, o puede generar en una persona que adquiera ese tipo de enfermedad, hasta puede llegar a la muerte. ¿Bien? Entonces, veamos qué se refiere con el término VIH, es el virus, recuerda, es el virus,
de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Eso significa VIH, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre el VIH? Por ejemplo, por el acto sexual, ¿ya? Por el acto sexual, por eso te repito, ¿no? Cuando una persona no utiliza quizás de manera consciente, ¿no? Los medios de protección apropiados, ¿ok? Entonces, frente a eso puede generar que muchas personas tengan una infección o una enfermedad. En este caso, el VIH es una enfermedad, ¿no? Esa es la más grave, pues, el VIH. Las infecciones son, por ejemplo, como la sífilis, se puede adquirir la gonorrea, el chancro, ¿no? También son infecciones, ¿ya? Son infecciones, ¿ok? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se contagia esto también? El VIH por heridas abiertas, por ejemplo, ¿no? El VIH se puede contagiar cuando dos personas se abrazan. Ya, cuando dos personas se abrazan no hay contagio, ¿no? Eso prácticamente ha sido un mito que la sociedad lo ha tenido por varios años, ¿no? Diciendo pues que el VIH se contagia si abrazas o le das un beso, ya. No, se contagiaría, no por ejemplo, por el abrazo. En el caso del beso tampoco, pero, ahí viene el pero si es que ambas personas, por ejemplo, el que tiene el VIH tiene una herida en el labio que está abierta, ¿no? Y la otra persona con la cual está sana, por decirlo así, ¿no? Se da un beso y también la otra persona tiene una herida abierta, entonces ahí sí se contagiaría, ¿ok? O sea, por heridas abiertas. Ahí recién habría el contagio, ¿estamos? Pero si ninguno de los dos tiene una herida al momento de darse un beso, entonces no hay un contagio, ¿ya? Ojo con esos, para dejar de lado los mitos, ¿no? Los mitos, ¿listo? ¿Qué más? ¿Cómo es otra forma de contagio? Por objetos punzocortantes contaminados, ¿ya? También ocurre eso, ¿sí? Es decir, hay personas en las cuales adquieren o ya tienen esa enfermedad y bueno, a veces se inyectan algo, pues, ¿no? Una jeringa, por ejemplo, con alguna sustancia tóxica, se inyecta y teniendo el SIDA le da la misma aguja a la otra persona para que se inyecte, ya listo, ahí también vamos a hablar de un contagio, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, por objetos punzocortantes contaminados. ¿Ya? Ok, entonces esas son algunas formas de contagio. Entonces, ahí está otros, como te decía, las ITS, que viene a ser la infección de transmisión sexual, y las ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en este caso, una enfermedad es el VIH. También tenemos otra que se llama el papiloma humano, que están en estos últimos meses haciendo campañas de vacunación. Y bueno, ¿no? Las infecciones simplemente, pues su mismo término lo menciona, ¿no? Es algo que sí podría curarse, pero bueno, tiene pues también serias consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Te había mencionado, pues, tanto estas enfermedades atacan en este caso, tus glóbulos blancos. ¿Y qué son tus glóbulos blancos? Son tus defensas, pues. Y frente a eso, el no tener, porque es tan fuerte esta enfermedad del VIH, entonces el dejarte sin un tipo de defensa en tu cuerpo, ante lo mínimo, puedes ponerte muy mal. O sea, tienes el VIH, ¿no? Tienes el SIDA, y encima te contagian por ahí la gripe o algo, no tienes defensa, caes totalmente, pues, ¿no? En un estado crítico, ¿ya? Que en muchos casos, lamentablemente, llevan a la muerte, pues, ¿no? Entonces,
Esas son algunas de las consecuencias en el caso pues, de estas enfermedades cuando las personas prácticamente caen en el acto sexual sin tener un tipo de conciencia, ¿no?, sobre esto, ¿ya? Y asimismo también para poder detectarla, por ejemplo, es muy similar a la prueba, ¿no?, a lo que vemos en el COVID, por ejemplo. En el caso del COVID, ¿cómo tú detectas? Por una prueba rápida, ¿no? Hay un proceso también de incubación. Ya, lo mismo ocurre también, hay un proceso de incubación, pero tú detectas más o menos a los 15 días por ahí, que ya dentro que dura el proceso de incubación, 14, 15 días, que va a haber pues ya la consecuencia de esta enfermedad, ¿no?, del COVID. Pero en este caso, ¿sabes cuánto es el tiempo de incubación? Quizás es más, es mucho más, es 6 meses, ¿no? 6 meses en los cuales dentro de esos 6 meses te puedes hacer la famosa prueba de ELISA, pero no determina que tú tengas esta enfermedad. Tiene que pasar 6 meses para recién saber, imagínate, ¿no? Entonces, para recién conocer si es que una persona se contagió o no se contagió. Bien. Otra forma también, ojo, de contracción, de poder, ¿no?, de contagiarse con respecto al VIH es materno-infantil, ¿no? Pero eso es algo ya que se ha ido, pues, al menos aquí en el Perú, ha ido prácticamente evitándose, porque es cuando la madre, por ejemplo, ¿no?, en muchos casos, por el tiempo que demora en obtener los resultados, puede que tenga la enfermedad, está gestando y contagia, transmite, ¿no? Transmite en este caso al feto, pues puede contagiar, ¿no? Y ese puede nacer con la enfermedad, pues lamentable del VIH. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, esto es básicamente la tercera parte de nuestro tema de sexualidad. Y bueno, recuerda, cualquier duda, información que tú necesites, tus profesores se van a encargar ya en la clase de poder absolver aquel tipo de dificultad. Bien, ¿cuál es tu actividad? Muy sencilla, las preguntas de la número 1 a la número 10. Bien, chicos, me despido de ustedes, cuídense y hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos, gracias.